El caso Turpin estremeció al mundo. En Perris, California, los padres David y Louise Turpin mantenían a sus 13 hijos y adultos dependientes en condiciones de abuso extremo durante décadas. Las edades de las víctimas iban desde los 2 hasta los 29 años. Pero el 14 de enero del 2018, una de las hijas, Jordan Turpin, de 17 años, lograría escapar y alertar a la policía, desatando el hallazgo de una residencia repleta de pruebas aterradoras. Lo que se descubrió fue tan escalofriante que expertos en abuso familiar lo clasifican como uno de los casos más extraordinarios y graves jamás registrados, no solo por la cantidad de víctimas, sino por la larga duración y la naturaleza del maltrato. En febrero del 2019, los Turpin se declararon culpables de 14 delitos graves, incluidos infantil y encarcelamiento injusto. 2 meses después, fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de fianza después de 25 años, cerrando un capítulo que aterrorizó a una nación completa y dejó una huella imborrable en la lucha contra el abuso familiar. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del caso de la familia Turpin. Para entender acerca de este caso, necesitamos irnos para atrás y conocer más datos que engloban este suceso. David Allen Turpin, quien es el padre, nació el 17 de octubre de 1961. Crecería en una familia de clase media en Virginia Occidental. Se graduó y trabajó en empresas de defensa como Lockheed Martin y Northrop Grumman. En su juventud se destacó por su inteligencia y habilidades académicas, lo que le permitió acceder a una educación superior y a empleos en el sector tecnológico. David Allen Turpin era un cerebrito. La madre, Louise Ann Robinette, nacería el 24 de mayo de 1968 en Virginia Occidental. Tenía 6 hermanas que junto con ellos vivieron una infancia dura, similar a lo que ella les haría a sus hijos más adelante. Creció en una familia que se trasladó a Princeton, Virginia, cuando ella era pequeña, según su hermana menor. Elizabeth Flores, quien era su hermana, dice que Louise era una niña amorosa, callada y dulce. Justifica que el comportamiento de ella podría deber al abuso de parte de sus padres, que incluso cuando sus padres fallecieron, Louise no asistiría al funeral. David y Louise se volvieron a encontrar en la escuela secundaria de Princeton, en Virginia Occidental. ¿Por qué digo volvieron? Ellos ya se habían visto antes en la iglesia que frecuentaban. Ella tenía 10 años y él tenía 17. Y él supo desde ese momento que quería estar con ella. O sea, 10 años y 17 años. Ya en la escuela secundaria, enamorados, escaparon de las casas de sus padres y huyeron juntos. Al no tener una relación cercana con sus familias, tomaron esta decisión sin mayores reparos. Se casaron en 1985, cuando David tenía 23 años y Louise apenas 16. Debido a su juventud y a sus creencias, se aislaron del mundo, siendo extremadamente retraídos. Inicialmente, la pareja se identificó como cristiana pentecostal y siguiendo estas creencias, tuvo 13 hijos entre 1988 y 2015. 10 hijas y 3 hijos. Más tarde, se alejaron de la iglesia explorando otros estilos de vida y el intercambio de parejas según declaraciones familiares. La familia vivió primero en Fort Worth, Texas, durante la década de los 80, un lugar donde el costo de vida era bastante alto. En 1987, Louise quedó embarazada, lo que llenó de felicidad a la pareja. Ese mismo año, dieron la bienvenida a la primera hija, a quien llamarían Jennifer. En ese momento, sus vidas parecían perfectas. Tenían fotos sonrientes en Disney y en otros lugares turísticos muy lindos, aparentando una vida feliz y estable. Incluso mostraban una buena situación económica. En una ocasión, para Navidad, Louise pagó las vacaciones de su madre y de sus hermanas. Para 1992, nacería Joshua, el segundo hijo. Como nota, todos los hijos tienen nombres que inician con la letra J. Yo creo que con referencia a Jesucristo por la religión. En contraste con el nacimiento de Jennifer, esta vez la situación era muy distinta.
Los Turpin se declararon en bancarrota. Aunque a David le iba bastante bien en su trabajo, la pareja tenía un estilo de vida muy elevado, por encima de sus posibilidades, acumulando deudas constantemente. A esto se le sumaba que Louis había descubierto el gusto por el juego, lo que agravó más sus problemas financieros. A pesar de ello, siguieron teniendo más hijos. Y aunque sus problemas económicos eran evidentes, se esforzaban cada vez en aparentar que todo era perfecto, mostrando hacia el exterior una vida maravillosa. En unas vacaciones, la hermana de Louis, Elizabeth, que sería menor, les pidió visitarlos. Ellos aceptaron, pero al momento de recogerla, en lugar de dirigirse al destino acordado, hicieron una parada en un casino. Louis y David le pidieron a Elizabeth que por favor no contara que ellos acudían a ese lugar, ya que debido a la religión eso estaba prohibidísimo. Le encargaron que cuidara a los niños mientras ellos se quedaban jugando en el casino. Ellos se quedarían esperando en el estacionamiento del casino. Adentro de la camioneta, los 13 hijos. Elizabeth notó que su hermana tenía un problema pues ya grave con el juego, ya que en esta ocasión dice ella que perdieron todo el dinero que tenían, tuvieron que regresar a jugar. Yo no sé si pidieron prestado, empeñaron algo. Tuvieron que volver a ir a jugar para poder regresarse, para poder tener dinero, para cargar de gasolina la camioneta y poder regresarse a su casa. Aunque estaba feliz de convivir con su hermana, comenzó a notar varias red flags o banderas rojas. Eran extremadamente estrictos con sus hijos, especialmente con Jennifer. Los niños debían pedir permiso para todo, para ir al baño, para levantarse, comer, etc. Cualquier actividad que hicieran los niños tenía que ser con el consentimiento de sus padres. Según relató Elizabeth, en ningún momento vio que los padres demostraran afecto hacia sus hijos, ni siquiera a los bebés. La dinámica era tan extraña que a la hora de la comida, obviamente primero comían ellos dos, Louis y David, y después, en vez de sentar a todos los niños en la mesa, no, venían uno a uno a comer a la mesa. O sea, acababa uno, se me va y se me viene otro niño. ¿Por qué? No sé. Elizabeth narra que con la que era más cruel Louis era con Jennifer. Era una especie de ritual donde se quedaban viendo y hasta que con la mirada Louis le daba permiso de comer a Jennifer, podía sentar y poder comer. Todo esto como si estuvieran bajo un control rígido y deshumanizado. Los niños siempre debían de permanecer en sus cuartos y no podían convivir con su tía a menos que alguno de los padres, Louis o David, estuviera presente, ya que ellos decían que no querían que Elizabeth influyera en sus hijos por sus creencias. Además, Elizabeth notó que ambos tenían un carácter terrible. David era sumamente explosivo a la más mínima provocación. Además, este no permitía que Louis y Elizabeth convivieran a menos que él estuviera presente, como un tipo de control hacia ella. Era una forma de control constante sobre todo lo que ocurría dentro de la casa. David predicaba enseñanzas pentecostales a la familia y se veía a él mismo como el gran líder y a Louis como su segunda. A medida que la familia crecía, la pareja Turpin ideó un sinfín de reglas en las que la disciplina y la dependencia eran absolutas. Los niños debían referirse únicamente a ellos como madre o padre, prohibiéndoles que les dijeran mami, papi, ma, pa, papá, mamá. No, únicamente madre y padre. La familia comenzó a distanciarse de la iglesia que frecuentaban, creando una especie de secta propia, con creencias que ellos mismos habían ideado. En ese momento, Elizabeth seguía viviendo con ellos y aunque se sentía muy incómoda y no se llevaba del todo bien con su hermana, decidió quedarse porque no podía ir a otro lado. Dice Elizabeth que durante su estadía consiguió un empleo, pero su hermana le puso reglas extremadamente estrictas. No podía tener amigos, no podía hablar con nadie, hablar por teléfono con nadie y que de ninguna manera podía revelar su domicilio. Si incumplía alguna de estas reglas, la expulsaría de la casa. Elizabeth observaba de cerca los comportamientos de ambos padres, a quien a simple vista parecía que Louis tenía el control, pero en realidad era David quien siempre tenía la última palabra. Con el tiempo,
El comportamiento de David hacia ella comenzó a sentirse más pesado, haciendo sentir muy incómoda a Elizabeth, haciendo comentarios inapropiados y chistes de muy mal gusto. En una ocasión, mientras Elizabeth se estaba bañando, Louise, su hermana, forcejeó la chapa para abrir al baño y entrar con David a observarla mientras se bañaba. Imagínense cómo se sentía ella, que entre tu hermana y su esposo y te tengas que seguir bañando porque simplemente están ahí. No la dejaron de ver ni un segundo y todavía vieron cuando se salió del baño y se vistió. Se burlaban de la vergüenza que ellos le causaban al verla, siendo esto como una forma de control psicológico y humillación. Esto ocurrió muchas veces. Y aunque Elizabeth se sentía demasiado incómoda, pues no tenía dónde ir. Al finalizar el verano, Louise se da cuenta que Elizabeth había hecho un amigo y que algunas veces se iba pues a almorzar con él, a lo que esto la enfadó demasiado y simplemente decidió no volver por ella. Elizabeth le marcó y ella le dijo que ya no la quería en su casa. Entonces ella le decía que pues por favor le dejara simplemente agarrar sus cosas. Pues no fue por ella como en 3 días, a lo que ella tuvo que dormir en la calle hasta que se enfadó y le volvió a hablar y le dijo, ¿sabes qué? Neta, si no pasas por mí para poder ir a agarrar mis cosas, voy a ir con la policía y le voy a decir la manera en que vives. No, pues a lo que Elizabeth pues se vino en corto, fue por ella, tomó sus cosas y se fue. Otra hermana de Louise, Teresa, también llegó a visitar a los Turpin, notando también cosas extrañas e inquietantes. Observó, por ejemplo, el descuido que tenía Louise con Jennifer, la hija mayor. La niña siempre estaba sucia, olía mal, estaba hecha del baño, siempre traía la misma ropa, pero lo más extraño y lo más malvado es que en los closets había ropa nueva de niño. Había ropa sin estrenar, con etiqueta, incluso ya había ropa que no le quedaba a la niña porque nunca la cambiaron y siempre le dejaban la misma ropa. Jennifer, una de las pocas que asistió a la escuela, porque no todos asistieron a la escuela, llegaba siempre sucia y oliendo a orina y a suciedad. Además, su comportamiento mostraba una falta de modales básicos, como tocarse o rascarse sus partes íntimas en público. Que esto dicen algunos expertos en abuso, que es uno de los señales de que pues tuvieron abuso. No se sabe, pero lo hacía y pues no se sabe si era por suciedad o porque pues simplemente sentía incómoda sus partes. Tenía apenas 9 años y su situación era tan deplorable que la niña ni siquiera tenía con qué agarrarse el pelo y se lo agarraba con envoltorios de lo que fuera. O sea, ni siquiera tenía liguitas, ni siquiera le daban una liguita y la niña tenía que agarrar envoltorios de dulces para poder agarrarse el pelo. Ante esto, la pareja decidió ya no enviar a sus hijos, pues porque estaban llamando muchísimo la atención, ¿no? Esto para evitar levantar sospechas. Aunque en la escuela no se denunciaba nada, algunos adultos, como yo me imagino padres de otros de sus compañeros, empezaban a notar pues algo extraño en los niños. Llegaban sucios, pero muy sucios, como si fueran niños de la calle, oliendo mal, hechos del baño, etc. Lo que obligó a los Turpin a mantenerlos completamente aislados del mundo exterior. Para 1993, los Turpin decidieron que ya no iban a permitir que sus hijos fueran a la escuela, con el objetivo de evitar levantar sospechas sobre el maltrato que tenían con ellos. Se podría decir que los hijos nacidos antes de este año habían tenido cierta suerte, libertad, al poder asistir a la escuela y tener contacto con el mundo exterior. A partir de ese momento, todos los niños empezaron a ser educados en casa por parte de Louise, que irónicamente abandonó la escuela a los 16 años. No quiero ser despectiva porque abandonó la escuela, porque hay mucha gente que no estudió y mis respetos, pero ella de verdad no les enseñaba nada. O sea, no les enseñaba absolutamente nada. O les enseñaba un día sí y 3 meses no.
Así el asunto. Los Turpin atravesaban un proceso de bancarrota bajo el capítulo 7, acumulando muchísimas deudas. Durante ese tiempo se dedicaban a estafar a los bancos con el fin de obtener algún beneficio económico. Siempre querían aparentar otra vida. Su objetivo era aprovechar una disposición legal. Cuando los deudores no pueden pagar, deben pasar por una prueba de medios para determinar si son elegibles para que sus deudas sean eliminadas, bajo este capítulo número 7, allá en Estados Unidos. Si la prueba resultaba favorable, podrían quedarse con terrenos, coches y otros objetos que hayan comprado, comenzando de nuevo sin tener que pagar nada. O sea, si pasaban por esta prueba, vaya las deudas, tarjetas de crédito en cero y tu casita, tu terreno y tu coche, aunque lo debes, es tuyo. La realidad que los hermanos Turpin vivieron durante 30 años, casi, era absolutamente aterradora. No se les permitía salir a la calle para nada. Eran encerrados en el sótano o en sus habitaciones, y si alguno desobedecía a sus padres, era encadenado a su cama. Esto no era más que una parte de todos los abusos que sufrían. Los niños estaban desnutridos, ya que únicamente les daban de comer una vez al día. ¿Y qué era lo que recibían? Comida chatarra, como salchichas o sobres de comida rápida. Mientras tanto, David y Louis se compraban alimentos de calidad para ellos, y lo que sobraba, ellos se los comían. En cuanto a la higiene, era deplorable. Los niños apenas podían bañarse 1 o 2 veces al año. Y la casa estaba llena de restos de basura, pañales y cadáveres de animales. Uno podría preguntarse cómo nadie se dio cuenta de esto, pero la familia de verdad mantenía un perfil bajo y mostraba en fotos un montaje de la vida perfecta en lugares como Disney, aparentando ser una familia amorosa. Además, David era conocido en el vecindario de que era simpatizante de portar armas. Entonces, pues sí les causaba un poquito de miedo también a los vecinos, como meterse en la vida de ellos o confrontarlos. Años antes de que se descubriera todo esto, los hijos no podían ver a otros familiares, tíos, abuelos, a nadie. No tenían ningún tipo de comunicación con el mundo exterior. Las pocas veces que salían a excursiones, tenían prohibido hablar con alguien más, y se les amenazaba con que si contaban algo, los servicios sociales los separarían y se los llevarían a diferentes partes del país. Los niños no tenían ninguna información de nada, pues ellos creían que era verdad. Entonces pues se limitaban a no hablarle a nadie. Para 1997, luego de ser desalojados de su casa por no pagar el alquiler, los Turpin se trasladaron a Río Vista, Texas. A pesar de los problemas económicos, consiguieron una casa aún más grande, pero las condiciones de los niños siguieron igual. Basura, maltrato y la negligencia seguía presente. Para el 2007, David y Louis aislaron a 10 de sus hijos en una caravana dentro de su propiedad, llevándoles únicamente víveres semanales insuficientes para alimentarlos. Pero la madre, además de todo eso, jamás fue a visitarlos. David y Louis se mudaron a un apartamento, llevándose solo a los hijos más pequeños, que eran bebés. Según relata Jordan Turpin, de 6 años en ese momento, la escasez era tal que tenían que recurrir a comer catsup, mostaza o hielo. Esa era su comida. Mientras los Turpin padres estaban en un departamento con los 3 más pequeños, pues porque ya no les quedaba de otra más que cuidarlos, sus hijos se alimentaban de sobres de catsup, mostaza y hielo para poder sobrevivir. Las condiciones eran indescriptibles. Heces por todos lados, orina, basura acumulada, y los niños no podían siquiera lavarse las manos. Ellos decían que lavarse las manos después de las muñecas estaba prohibidísimo. Eso era desperdiciar el agua. Nunca recibieron atención médica. La manipulación psicológica era tan intensa que aún
viviendo los Turpin en un departamento a 1 hora, los padres seguían controlando y maltratando a sus hijos a través del teléfono. Tras abandonar la propiedad en 2010, los vecinos encontraron evidencias perturbadoras. Como les digo, heces, camas con cadenas, gatos muertos, perros muertos, montones de basura. Eran acumuladores y mugrosos. Incluso los perros que habían dejado ahí sobrevivían comiéndose los pañales sucios y bebiendo de los baños. La alfombra estaba hecha trizas, el piso cubierto de popó y pipí, y el dormitorio tenía un olor insoportable. Las camas estaban apiladas, algunas sin colchón, y las cuerdas permanecían atadas. Primero empezaron a usar cuerdas, pues empezaron a utilizar las cadenas. Entonces, en ese momento que llegaron los vecinos a ver la casa, en el 2010, pues sí vieron que la casa estaba en condiciones deplorables, pero yo no sé si eran muy ingenuos o no sé qué pensaban, que no se les hizo así como extraño que hubiera cuerdas en camas de niños y no dijeron nada. Dicen que había una sala de estar que se utilizaba como un aula improvisada, un pizarrón, unas estampas ahí y muchos folletos religiosos tirados. Al revisar la propiedad y la furgoneta abandonada, que era donde vivían los 10 niños, se observaron estantes, refrigeradores, closets y jugueteras cerrados con candado. O sea, los niños nunca pudieron agarrar comida, ropa o de sus juguetes. La camioneta Ford que también habían dejado estaba llena de basura. Latas de salchichas, carne en lata y pañales podridos, infestada de bichos. Incluso en el porche la basura llegaba hasta las rodillas. Dicen ellos que entre toda esta basura había cajas de juguetes nuevos. O sea, nunca las habían abierto. Había muchísimos juguetes en sus cajas que jamás habían abierto. Juguetes desde niños a lo mejor para 10 años hasta los primeros juguetes de los bebés de 1 año cerrados. Nunca los dejaron usar. No está claro si esto constituía un maltrato psicológico adicional, pero sin duda reflejaba la extrema negligencia y el control que los Turpin ejercían sobre sus hijos. Con el paso de los años, algunos de los hijos Turpin comenzaron a tener ganas de escapar. Sin embargo, debido a su dependencia emocional extrema y la total ignorancia del mundo exterior, los intentos de fuga eran frustrantes y los niños regresaban abrumados y temerosos. Para el año 2011, David y Louis decidieron renovar sus votos matrimoniales como parte de una de sus fachadas ante la sociedad. Existe un video donde todos los hijos, aunque algunos ya eran adultos, vestían igual. Posteriormente, renovaron votos nuevamente para el 2013 y el 2015, manteniendo el control absoluto sobre cada aspecto de la vida de sus hijos. Igualmente, ropa igual y algunos cortes iguales a los del papá con los hijos, etc. Los niños siempre fueron maltratados y temerosos del mundo exterior y obligados a no revelar sus nombres. Existían las reglas extremas, como ya les comenté. No se podían bañar más que una vez al año. No se podían lavar las manos por encima de las muñecas porque ellos lo tomaban que se estaba desperdiciando el agua y eran encadenados a sus camas. Esto, pues, era un carácter casi sectario, el control que ejercían los padres sobre los hijos. Incluso, una de las hijas que narra cómo fue su vida cuando estaba con sus padres, dice que cuando estaban en la caravana, aunque no estuvieran sus padres, o sea, ejercían un control increíble sobre ellos. ¿Pero por qué? Pues imagínense que durante toda tu vida seas maltratado, manipulado y que no conozcas una vida aparte de la que tienes en tu casa y que no conozcas a otras personas que no sean tus hermanos y tus padres. Además, les repetían que el mundo exterior era peligroso y los hijos mayores, por proteger a los más pequeños, decidían no escapar. Decidían mejor ellos quedarse y cuidar de ellos. En una ocasión, Jennifer, la más grande, logró escapar del encierro. Corrió por el bosque, llegó a una carretera, pidió ayuda, la llevaron a la ciudad más cercana. Ahí ella, ingenua, sin saber nada, llegó pidiendo trabajo,
porque quería comprarse un carro y un departamento, pero todos se quedaron así como de ¿qué onda? ¿Quién eres? Cuando le pidieron su identificación, pues ella no tenía nada, a lo que se frustró, le dio miedo y le habló a su mamá por teléfono y regresó por ella y se la llevó otra vez a su casa. Los Turpin padres cambiaron varias veces de religión, explorando el catolicismo, el mormonismo, incluso acercándose a los menonitas. Louise, la madre, comenzó a consumir alcohol mientras sus hijos estaban sufriendo y se estaban muriendo de hambre. David perdió su trabajo y estaba ahogado en deudas, pero la pareja seguía cambiando de casa para mantener las apariencias. Mientras tanto, los niños permanecían sucios y sin conocimientos básicos. Alegando que querían educar a sus hijos en casa, David y Louise comenzaron a retirar a sus hijos de las escuelas y así obtuvieron el permiso de registrar su domicilio como un supuesto colegio privado llamado Sandcastle Day School. David figuraba como director, aunque en realidad ninguno de sus hijos recibía la educación adecuada. Se escucha impresionante, pero sí lograron que para su casa les dieran un permiso de que sí era una escuela. O sea, David presentó todos los documentos y legalmente él era el director de la escuela y sus hijos los alumnos. Según la ley allá en Estados Unidos, después de 6 alumnos, los bomberos y protección civil debían ir cada año para revisar las instalaciones. Pero desafortunadamente para los hijos nunca se presentaron en esos años, que fueron 7 largos años que los padres estuvieron a cargo del instituto. Nunca realizaron chequeos, dejando a los niños totalmente desprotegidos. Más adelante se mudaron a Murrieta. Las condiciones seguían igual o incluso empeoraron. Los hijos eran confinados en sus habitaciones y castigados severamente, incluyendo ser atados a sus camas, por no decir encadenados. Con el tiempo, a los hermanos mayores se les comenzó a tratar mejor. En Murrieta, Louise asumió el papel dominante, por lo cual los hijos le temían intensamente. No podían salir de su habitación más que para comer, lavarse los dientes o ir a hacer del baño, pasando más de 20 horas encerrados diariamente. Impactantemente, los padres les pedían escribir su día a día a los niños en un diario, lo cual más adelante estos diarios serían clave para el juicio de los padres. Aunque no podían tener contacto alguno con el mundo exterior y había escasas oportunidades de ver la tele y usar el internet, Jordan cuenta que conoció el mundo exterior gracias a las series de Disney Channel y logró conseguir el celular y acceder a internet y podía tomar fotografías. No sabía mucho cómo usarlo, pero pues de poco a poco comenzó a usarlo. Descubrió YouTube, de los cuales había entrevistas de famosos que ella empezó a ver y se dio cuenta de que ella estaba encerrada y tomó la decisión de escapar. Y el 14 de enero del 2018 fue el día. Jordan, que tenía 17 años, aprovechó que sus padres habían salido por un momento y logró escapar. Jordan llama al 911 denunciando el abuso y las condiciones deplorables en las que vivía. Ella, al intentar explicar a la operadora lo que estaba pasando, se le hizo un poco difícil porque había palabras que ella no sabía el significado, entonces era un poco enredoso lo que le decía ella a lo que le decía la operadora. Fue enredoso, pero se logró. La llamada fue impactante y compleja, debido a que hablaba una niña diciendo que sufría abuso y mencionando que sus hermanos estaban encadenados y que no conocía las calles, que no había salido al mundo. Pues sí era un poco así como que un tanto inusual. Pero aún así, gracias al GPS del celular, le mandaron una patrulla, porque ella no sabía la calle en la que vivía, daba señales, pues está aquí un árbol o aquí hay un carro, pero realmente no sabía ni dónde vivía. A pesar de esto, la operadora manda a la patrulla, a lo que le dice a Jordan que espere paradita ahí en una esquina mientras llega el oficial. Al llegar el oficial, pensó que era una niña pequeña, le preguntó que cuál era su edad y le dijo que tenía 17 años y pues se quedó impactado el oficial porque estaba súper flaquita y tenía facciones de una niña. El oficial al inicio no le creyó, incluso
le preguntó si estaba tomando algún tratamiento psiquiátrico, a lo que la niña responde, así como de, ¿qué es eso? Y le dice algo así como de, si es medicamento, nunca he tomado medicamento. A lo que la niña se acordó y le dice, mira, tengo pruebas de lo que te estoy diciendo. Entonces le da el celular y el oficial empieza a ver fotos de sus hermanos encadenados, las condiciones de la casa. Tomaba videos que eran un poco bizarros, entonces pues decidieron pues tomar acción en esto, ¿no? La niña se sube a la patrulla con ellos y empieza a narrarles que así vivían desde siempre, que sus padres los educaban en casa, el único tipo de comida que tenían, que no los dejaban bañar, que incluso la foto, una de las fotos que les enseñó era actual, de la niña más pequeña, porque había robado comida. Al ver estas imágenes y escuchar su relato, el oficial comprendió la gravedad del caso y solicitó refuerzos de inmediato. Fue entonces que ya en grupo los policías acudieron a la dirección. Debido a la gravedad del asunto y al tratarse de menores de edad en peligro, no necesitaban una orden de allanamiento. Simplemente llegaron, tocaron los oficiales y al escuchar las patrullas, Luis les ordena a sus otros hijos que desencadenen a sus hermanas más pequeñas. Entonces, pues en corto van los niños. Entonces abren la puerta y les dicen que le van a hacer una revisión de rutina para ver que todo esté bien. E incluso se ve a David así como que imponerse enfrente, pero nomás lo retiran a un ladito y se pasan. Encontraron a otros 12 hijos en un estado de desnutrición extrema. Algunos con moretones, suciedad acumulada y una apariencia de ser mucho menores a su edad real. Muchos carecían de conocimientos básicos del mundo exterior y tenían un vocabulario extremadamente limitado. También se hallaron cientos de diarios escritos por los niños, relatando sus vidas dentro de este cautiverio. La casa estaba llena de basura acumulada y en las habitaciones de los niños se veían literas con cadenas. El olor era insoportable debido a las heces humanas acumuladas. Las niñas y los niños estaban sumamente sucios y las marcas de las cadenas blancas contrastaban con la mugre. Incluso uno de los hermanos seguía encadenado. Al liberarlo, actuó como si todo fuera normal. Los niños no podían ir al baño mientras estaban encadenados, por lo que a menudo se hacían encima. Y recordemos que los niños únicamente se podían bañar una vez al año y siempre estaban con la misma ropa. Y aparte muriéndose de hambre. Tras el allanamiento, los padres fueron arrestados y los niños llevados a urgencias al hospital, ya que estaban en condiciones críticas por desnutrición. Presentaban secuelas físicas graves, incluyendo problemas cardíacos y retraso en el desarrollo corporal. Algunos eran tan delgados que los huesos los tenían del diámetro de un bebé recién nacido. También sufrían de secuelas psicológicas severas. En el hospital, los niños tenían muchísimo miedo, pues jamás habían estado en otro lugar que no fuera su casa. Pedían comida y no querían volver a ver a sus padres, conscientes del horror que habían vivido. Algunos de los hijos adultos parecían niños debido a la desnutrición. Por ejemplo, Jennifer, de 29 años, pesaba 37 kilos. Los Turpin enfrentaron múltiples cargos, incluyendo tortura, encarcelamiento ilegal, abuso de adultos dependientes y abuso infantil, además de un cargo adicional contra David por las armas que tenía. Su fianza fue fijada en una multita de 9 millones para Luis y 12 millones para David. En febrero del 2019 se declaran culpables de 14 delitos graves y en abril fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, aunque expertos consideraban que era imposible que alguna vez los dejaran en libertad. A los 6 meses fueron colocados en hogares de acogida, aunque algunos, a pesar y después de todo el abuso que sufrieron en su casa, el maltrato, al llegar a estos hogares temporales volvieron a sufrir abuso por parte de las familias adoptivas, lo que llevó a múltiples investigaciones y demandas legales. En 2020, los hijos de los Turpin comenzaron a vivir de forma independiente, a asistir a la escuela y a trabajar, e incluso uno se graduó de la universidad.
Aún así, los servicios sociales enfrentaron críticas por su manejo de los fondos y la protección de los niños. Y en 2022, los hermanos presentaron demandas legales contra las agencias de acogida por negligencia y abuso. Tras ser rescatados, los hijos Turpin recibieron múltiples donaciones de personas e instituciones conscientes de las necesidades que enfrentarían para llevar una vida normal y saludable. Sin embargo, nunca se les entregó el dinero y aún sigue ahí congelado en el banco. El caso Turpin sacudió conciencias a nivel global. Demostró cómo un hogar podría esconder durante décadas un infierno disfrazado de normalidad. También puso en evidencia fallas en los sistemas de educación, salud y servicio social que nunca detectaron la situación. El sheriff del condado de Riverside lo resumió con una frase contundente: lo que descubrimos fue algo que nunca olvidaremos. Este caso nos recuerda que el mal puede esconderse detrás de cualquier puerta. Hasta aquí llegamos al final del video. Espero te haya gustado y te agradezco por quedarte hasta el final. Si este contenido te gustó, te invito a darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal.